Hablemos de un tema que vemos todos los días en la práctica clínica, la diarrea asociada a antibióticos. Para quienes nos preparamos para el EUNACOM, dominar este cuadro es fundamental. ¿Por qué? Porque va desde algo muy leve y autolimitado hasta una colitis que puede ser fulminante. Entender bien cómo abordarlo puede, literalmente, cambiarle el pronóstico a un paciente. Muy bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a partir con lo básico, la definición y por qué ocurre. Luego, veremos cómo se presenta en la clínica, qué signos nos tienen que hacer prender las alarmas, cómo lo estudiamos y, por supuesto, cerramos con un algoritmo de tratamiento claro y actualizado. Perfecto. Empecemos por el principio, por sentar las bases. ¿Qué es exactamente la diarrea asociada a antibióticos y, más importante aún, por qué se produce? La definición clínica, como ven, es súper directa. 3 o más deposiciones líquidas al día que aparecen en el contexto de un tratamiento antibiótico. Parece simple, ¿verdad? Pero la complejidad está en entender qué hay detrás de esta definición, que es justo lo que vamos a revisar. Y ojo, que no estamos hablando de algo raro. Para que se hagan una idea, esto puede afectar hasta un 30% de los pacientes que reciben antibióticos, o sea, casi 1 de cada 3. Es un problema de una magnitud enorme en nuestra práctica diaria. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Podemos resumirlo en 3 grandes mecanismos. El primero, y el más común, es la disbiosis intestinal, que no es más que el desequilibrio de nuestro ecosistema de bacterias buenas. Segundo, algunos antibióticos tienen un efecto farmacológico directo, como la eritromicina, que es un procinético conocido. Y el tercero, el que más nos preocupa, es el sobrecrecimiento de patógenos, con el famoso Clostridioides difficile a la cabeza. Ya entendimos el porqué. Ahora pasemos a ver cómo se traduce todo esto en la clínica, porque el espectro de presentación es muy amplio y es crucial saber reconocerlo. Ojo aquí porque este es un punto clave en la anamnesis y una pregunta clásica de examen. La diarrea no siempre aparece mientras el paciente está tomando el antibiótico. Puede aparecer incluso hasta 8 semanas después de haberlo terminado. Por eso, ante cualquier diarrea aguda, es mandatorio preguntar por el uso de antibióticos en los últimos 2 meses. Y aquí está el punto de quiebre. Saber diferenciar estos 2 escenarios es lo que define un buen manejo. La gran mayoría de los casos van a ser leves, una diarrea cosa que se resuelve sola. Pero si nos enfrentamos a una diarrea abundante, con moco, sangre, fiebre y compromiso sistémico, ahí todas nuestras alarmas tienen que sonar. Hay que pensar, casi por reflejo, en Clostridioides difficile. Y justamente esa sospecha de C. difficile nos lleva a uno de los puntos más importantes que tenemos que tener grabados a fuego. Las banderas rojas, esos signos de alarma que nos obligan a actuar de inmediato. Esta lista es fundamental. Mírenla bien. La presencia de cualquiera de estos signos convierte un cuadro que podría ser banal en una potencial urgencia. Fiebre alta, dolor abdominal intenso, sangre en las deposiciones o signos de deshidratación, todo eso exige un manejo hospitalario y un estudio inmediato para evitar complicaciones graves. Muy bien, ya identificamos a un paciente con signos de alarma. ¿Y ahora qué? ¿Cómo procedemos para confirmar nuestra sospecha diagnóstica? Esta es la pregunta del millón en el algoritmo diagnóstico. ¿Por qué? Y esto es importante. No todo paciente con diarrea asociada a antibióticos necesita un estudio de deposiciones. La clave es saber a quién sí. Y la respuesta, como casi siempre en medicina, depende de la gravedad. Si el cuadro es leve, el diagnóstico es clínico y nos quedamos tranquilos. Pero ante una diarrea moderada o grave o con signos de alarma, el estudio es obligatorio. ¿Y qué buscamos? El objetivo principal es detectar las toxinas A y B de C. difficile en heces. Además, un laboratorio general nos va a dar una idea de la repercusión sistémica, buscando leucocitosis o una lesión renal aguda por deshidratación. Y bueno, en los casos más severos, si se llega a necesitar una endoscopía, esto es lo que podemos encontrar. Este es el hallazgo patognomónico, la colitis pseudomembranosa. Ver estas placas blanquecinas adheridas a la mucosa del colon prácticamente sella el diagnóstico de una infección grave por C. difficile. Finalmente, llegamos a la última parte. Ya tenemos el diagnóstico, o al menos una sospecha muy alta. Manos a la obra. ¿Cómo vamos a estructurar el tratamiento? Antes que cualquier fármaco específico, la base de la pirámide, lo fundamental, son las medidas de soporte.
Lo primero y más crítico es reevaluar el antibiótico que causó el problema. ¿Se puede suspender? ¿Se puede cambiar? Eso es lo primordial. Luego, por supuesto, asegurar una buena hidratación. Y podemos considerar el uso de probióticos con evidencia, como Lactobacillus rhamnosus GG o Saccharomyces boulardii. Y por favor, un punto que es casi un dogma. Si sospechamos una colitis infecciosa, como la de C. difficile, está absolutamente contraindicado usar fármacos que frenen el intestino, como la loperamida. ¿Por qué? Porque al hacerlo podemos retener las toxinas, enmascarar la gravedad real del cuadro y, peor aún, aumentar el riesgo de una complicación terrible, el megacolon tóxico. Ahora, cuando ya confirmamos la infección por C. difficile, necesitamos un tratamiento específico. Ojo, el metronidazol ha perdido terreno y ya no es la primera opción para la mayoría de los casos. Hoy, la primera línea son la vancomicina oral o la fidaxomicina. Ambos son excelentes porque actúan directamente en el lumen del intestino, que es donde está el problema, y casi no se absorben. Pero, y aquí viene el gran desafío con C. difficile. El tratamiento inicial no siempre es el final de la historia. El problema no termina con el primer episodio. Aproximadamente 1 de cada 4 pacientes va a tener una recurrencia. Entonces, el manejo de estas recurrencias es escalonado. Se puede intentar repetir el tratamiento o usar esquemas más largos con dosis decrecientes. Pero en pacientes con múltiples recaídas, la terapia más efectiva hoy en día es el trasplante de microbiota fecal. Básicamente, se busca restaurar por completo el ecosistema intestinal y tiene tasas de éxito espectaculares, superiores al 90%. Y para cerrar, los dejo con una reflexión que va más allá del tratamiento. Si bien es crucial saber manejar la diarrea asociada a antibióticos una vez que aparece, el verdadero desafío como clínicos está en la prevención. Y la clave, sin duda, está en el uso racional y criterioso de los antibióticos y en una mejor comprensión de cómo proteger nuestra valiosa microbiota intestinal.